Bendiciones para todos mis hermanos y amigos esta preciosa hora de la tarde. Dios bendiga a los siervos y siervas del Señor Jesucristo. Aquellas vidas que me van siguiendo siempre, cada día, desde las redes sociales, allí en el Facebook, también en YouTube. Dios bendiga la vida de hermano Darío Durán. Hermano Darío Durán tiene el canal, de hecho tiene el nombre de hermano Darío Durán, Fuente de Poder y Gloria. Dios bendiga a hermano Darío Durán, su compañera, hermana Diana Ortega, allí, Dios le guarde, bendiga poderosamente. Tengo en mis manos esta preciosa hora de la tarde, la Biblia, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, en el Salmo capítulo 1, verso 1. Gloria a Dios. Y estaremos hablando del consejo divino, maravilloso del Señor. Dice como sigue la palabra de nuestro Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice como sigue, para bendición y edificación de nuestras vidas. Bienaventurado el varón quien no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Santo eres, nuestro Dios y Padre Santo, maravilloso eres tú, Rey de la Gloria. Te seguimos exalzando, alabando, glorificándote, Dios mío, por su grandeza, por su poder, por su maravilla, Dios amado. Gracias, Rey de Gloria, en este momento, en esta hora, Señor. Oh, vive Cristo para siempre. Muchas gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor amado. Gloria a Dios. Bendito sea el Dios de la gloria. Seguimos en línea. Dios bendiga a los hermanos que se están conectando, los amigos. Gloria al Señor. Allí, la joven allí, Julien, lugar allí de Arauquita. Le bendiga grandemente, poderosamente, ahora de la tarde. Gloria al Señor. Esta tarde estaremos meditando, hablando sobre el consejo. Gloria al Señor. Cuando el consejo viene de parte de Dios, nos edifica. El consejo de parte de Dios nos bendice. El consejo de parte de Dios nos prospera. Viva el Señor. Y podemos mirar aquí el Salmo capítulo 1, verso 1. Es un salmo anónimo. No vemos allí quién lo escribió. No aparece un autor como tal. Siempre cada salmo tiene allí su autor. Viva el Señor, por ejemplo, el Salmo de David, de los hijos de Coré, así muchos hombres también que participaron en el Salmo. Salmo significa alabanza, era el himnario del Antiguo Testamento de Israel, y allí pues esos salmos son historias, también son sucesos, hechos, cosas donde Dios se mostraba sus hazañas, su maravilla, donde Dios se glorificaba de una manera especial, y donde Dios mostraba su poder también, mostraba su gloria, mostraba respuestas, mostraba salidas. Y aquí comenzamos el Salmo. Son 150 salmos, vive el Señor, y el salmo número 1, verso 1, ahí no vemos quién lo haya escrito, es un salmo anónimo, repito, gloria al Señor. Cuando el consejo viene de parte de Dios, nuestras vidas prosperan, maravilloso Dios. Hay muchos en este tiempo y siempre han habido consejeros, hay consejeros para todo tipo de clases, de distintas clases de personas, vive el Señor en este tiempo. Hay consejeros sociales, hay gente que se destaca en esa área, consejería, vive el Señor, para que la persona aprenda y conozca cada día más. Pero aquí el salmista, el que escribió este salmo, vive el Señor, podemos analizar que aquí vemos claramente una bienaventuranza. La palabra bienaventurada o bienaventurado, vive el Señor, significa dichoso o feliz. Feliz o dichoso o honrado, gloria a Dios, es una persona bienaventurada. Dice, bienaventurado el varón, el hombre, que no anduvo en camino allí, vio el Señor, en consejo de malo. Podemos ver ahí, comenzando empieza el Salmo, allí el versículo diciendo en consejo de malo. ¿Quiénes son los malos? Personas malvadas, personas que están opuestas, que son dañosas, dañinas, de gente maligna, malo, del verbo malo, y eso es lo que se encuentra, es lo que se halla en este tiempo y en todas las sociedades, siempre han habido ese tipo de personas. Pero el versículo claramente dice, el varón, el hombre, la persona que no anduvo en ese tipo de camino. Camino es una senda, no anda en esa senda, no anda por esas veredas. El hombre allí ve y comprende y conoce por dónde debe de andar y qué
qué camino debe obtener, vive el Señor para siempre, para poder tener victoria hacia adelante. Maravilloso Dios. Y el salmista dice allí claramente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, vive el Señor. Podemos mirar, por ejemplo, de un padre, cuando un padre, por ejemplo, le aconseja a un hijo suyo que no mira que anda en buenos pasos. Siempre ese padre y todos nosotros como padres siempre apelamos el mejor consejo que le damos a nuestros hijos para que nuestros hijos no fracasen, nuestros hijos no lleven, como siempre hablamos, del tableado, no sufran. Vive el Señor. Por ejemplo, cuando nosotros miramos a un hijo nuestro andando en algo indebido, ¿qué hace ese padre? ¿Qué hacemos nosotros como padres? Enseguida nos sentamos con él y hablamos. Y en el momento que hablamos, nos permite un consejo, nos dirigimos a nuestro hijo con amor, con cariño, con ternura, un consejo, porque yo veo que no anda, porque nosotros ya habíamos pasado esas etapas. Ustedes ya han sido unas personas que han pasado esas etapas, saben lo que es la vida, o un poco de la vida, vive el Señor, y que la vida es algo que si no se sabe manejar, pilotear, pensamos que tenemos el dominio, el control de todo, pero resulta que un adolescente, un joven, todavía no tiene una madurez para seguir, sí puede seguir, pero no de la manera que nosotros queremos, vive el Señor. Igualmente esa madre ve que su hija está andando algo que no debe ser, haciendo cosas indebidas. Esa madre se sienta con su hija y le da un buen consejo que le puede servir, le puede cambiar su existencia. ¿Por qué? Porque muchas veces hay madres que lo que hacen es insultar, pelear, regañar, ofender, y provocan a ira a esas jóvenes que ya dejaron de ser adolescentes, ya son totalmente unas señoritas, pero en todo caso vemos que esa madre no tiene esa sabiduría para dirigirse hacia ella y apela a los insultos, a los regaños, a las cosas totalmente negativas. Puede ser que la intención es buena, pero lo que está haciendo es malo, vive el Señor, porque su forma de ser, de expresar, lo hace, hiere, ofende más, cae más fuerte el mismo, supuestamente el consejo, que lo que está haciendo la persona. En otras palabras, como siempre se dice, más fuerte el remedio que la misma enfermedad. O sea, ahí donde tenemos que nosotros tener cuidado, mirar bien para poder dar un buen consejo, porque está el consejero y está el aconsejado. En este caso nosotros, por ejemplo, nos sientan, nos dan un consejo, nosotros estamos siendo aconsejados por un consejero, alguien que nos mira y quiere que nosotros podamos mejorar las cosas en el camino, el andar, el comprender la vida, vive el Señor. Y podemos analizar que cuando los padres miren, por ejemplo, el caso de una hija, le dicen, por ejemplo, estas expresiones: hija, ese joven no le sirve como esposo. Yo veo que no es un joven que no es un poco desacomedido, no lo veo yo que sirva para lo que nosotros queremos. No es que no queremos que te case, queremos que sí, pero que las cosas las haga bien, las haga al derecho, salgas por la puerta grande, si es posible salgas casada con esa persona de blanco. Eso es lo que nosotros queremos, vive el Señor. Pero esa hija se encapricha, oye, pero hace caso omiso al consejo del padre y de la madre, ignora totalmente el consejo, y ahí es cuando se lleva tremendos chascos, tremendas derrotas y tremendos fracasos. ¿Por qué será? Porque no oyó el consejo de los padres. Me refiero a unos padres aconsejando a una hija, cuando esa hija se encapricha con alguien que ella lo ve y mira normal, no mira nada, es su príncipe azul, es todo, vive el Señor para siempre. Lo que ella mira en él es totalmente diferente a lo que los padres están viendo, pero los padres, como son gente madura, nosotros miramos la circunstancia y miramos el futuro. De pronto está viendo en el presente, en el momento, pero no tiene esa capacidad de ver, de mirar, dimensionar más allá de lo limitado que su vista, sus reflejos, su visión le alcanza. En cambio, esa madre ha pasado por distintas partes
de todos los procesos, ya ha aprendido de la vida para ella ha sido una escuela y luego aprende y lo que ella quiere enseñarle, dejarle un legado a su hija, es que su hija no sufra, como ven otras madres con otras hijas, el sufrimiento, lo que le quiere es evitar un dolor, lo que le quiere evitar es una tragedia, como hemos visto en Venezuela, en Colombia, esas personas cómo se levantan, cómo golpean a sus compañeras, vive el Señor, pero cuando eran de novio era algo muy bonito, era maravilloso, le bajaba la luna, las estrellas, todo, casi andaban volando, pero ya cuando ya llegan, ya se consume el matrimonio, las cosas cambian, y aún dentro de la misma iglesia hay personas que se visten de oveja, pero son lobos, cuando sacan, un momento van a sacar las uñas en cualquier momento, y ya no es lo mismo, ya cambia totalmente. ¿Por qué? Uno, porque no se recibió el consejo de los padres. El consejo, por ejemplo, en el caso de nosotros como cristianos, esa cristiana, esa joven, no recibió el consejo de los padres cristianos, no recibió el consejo del pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia decía a ese joven no le conviene, ese joven no le sirve, ese joven es muy flojo, ese joven es un mantenido, ese joven le va a hacer piedra de tropiezo. A usted, vive el Señor, en un momento, véalo de esa manera. Esa joven de pronto no alcanza a ver eso, a dimensionar el nivel del fracaso que va a tener. Ya está enamorada, según ella. No está enamorada nada, lo que se encaprichó con él. Hay diferencia entre un amor y un capricho, entre querer y amar, vive el Señor. Pero no quiso oír ni la voz de los padres, ni la voz del pastor, vive el Señor para siempre, y Dios hablándole, y Dios inquietándole. Por eso el consejo que viene de parte de Dios a nosotros nos edifica. ¿Qué es edifica? Habla de edificación, habla de formar. Por ejemplo, un edificio no se hace de un día para otro, de las 8 de la mañana. Se va formando con ladrillos, con bloques, hasta llevarse a alta altura. Primero se forman las bases, luego viene la estructura y todo lo demás. Eso se llama edificación. El consejo de Dios a nuestras vidas principalmente nos edifica. Gloria al Señor, nos mantiene estable y nos mantiene siempre orientado. Es lo que Dios quiere, pero Dios no quiere que el hombre viva y sufra en esa condición, vive el Señor. Por eso hacía referencia a los padres, porque los padres no quieren que sus hijos sufran con una tragedia, con una desgracia, que sus hijos no arrastren. Algunos padres dicen no se repita la historia de ellos, en el momento cuando ellos se conocieron. Ellos quieren que sus hijos no repitan la historia, no la repiten de acuerdo. Si esos hijos verdaderamente oyen, y una cosa es oír y otra cosa es poner en práctica, porque pueden oír los consejos de distintas personas y buenos consejos, pero no les sirve de nada. ¿Por qué? Porque no lo colocan en práctica. La cosa es oír y colocar en práctica, bien Señor. Y este hombre, vemos que no anduvo en consejo de malo. Él sí miraba y analizó, vive el Señor. Algunos dicen, algunos expertos, algunas personas que conocen, que son teólogos expertos, que hacen referencia a la vida de José, el hijo de Jacob, allí cuando estaba el que fue vendido por sus hermanos a Egipto, que lo compró Potifar allí, aquellos ismaelitas, vive el Señor. Algunos dicen que nos habla de la vida de José, un buen joven, un buen muchacho, vive el Señor, y por eso que no anduvo en consejo de malo. Está refiriendo a la vida de un hombre que era tan perfectamente, tan recto, tan pulcro, vive el Señor, como la vida de José, que siempre él aborrecía lo malo, corregía a sus hermanos y no andaba en esos caminos perversos que andaban sus hermanos. Sus hermanos por eso lo aborrecieron, lo odiaron, a tal punto que ellos mismos pensaron fue quitarle la vida. Y uno de ellos, bueno, allí tanta fue la situación que lo arrojaron a un foso o a un pozo allí para quitarle la vida, pero uno llamado Rubén, uno de sus hermanos, misericordiosamente dijo, no lo matemos porque es nuestra sangre, hagamos una cosa, vendámoslo, vamos a deshacernos de él, vive el Señor. Y lo vendieron allí a unos ismaelitas que compraban esclavos y se lo llevaron a Egipto, y allá lo compró Potifar, jefe allí, vive el Señor, de la guardia, que estaba allí cercano a Faraón, vive el Señor. Y allá fue vendido José, vive el Señor. No anduvo, ¿por qué? Porque José era odiado y aborrecido por sus propios hermanos, porque no andaba en ese camino de perversidad, de ser maldadoso, de ser persona que andaba haciendo cosas indebidas, cosas contrarias. No agarraba nada ajeno, él corregía todo lo malo. Ahí fue cuando ellos hacen aquello, matan un animal y luego envuelven allí la ropa y todo eso,
allí el turbante, todo aquello, la ropa de José, la envuelven en sangre para decir que lo mató un animal. Bien, el Señor, vinieron con esas mentiras ante el Padre, ante Jacob. Maravilloso el Señor. Eso algunos dicen que se refiere a este hombre llamado José, esa imagen, esa fotografía, esa analogía del Salmo 1, bien el Señor, está hablando de ese hombre maravilloso el Señor. Otros dicen que también nuestro Señor Jesucristo, que anduvo allí en el camino del bien, haciendo el bien, sanando a los enfermos, los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, hay muchas formas y se ve muy bien ese varón que anduvo allí, bien el Señor, pero también la iglesia de Cristo, nosotros como iglesia de Cristo también debemos andar en este camino, evitando este tipo de cosas, bien el Señor, no andar en caminos allí, camino de malo, gloria al Señor, camino de malo, de pecadores, ni camino de malos, vive el Señor, ni silla de escarnecedores, ni camino allí de sentarse en silla de escarnecedores. Vive el Señor, vemos 3 clases allí que andan allí, vive el Señor, pero nosotros queremos, la iglesia del Señor Jesucristo no anda en ese tipo de cosas, ni anda en camino de malos, vive el Señor, ni vive el Señor para siempre, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, vive el Señor. Nosotros no podemos estar en eso, escarnecer a una persona, hacerle daño a una persona, no. La iglesia del Señor Jesucristo, ningún líder de Dios se presta para eso. Siempre la gente de Dios siempre anda buscando el bien a las personas, un buen consejo, una buena orientación, que la persona pueda sentirse bien fortalecida con ese consejo. Gloria al Señor, bien fortalecida. Gloria a Dios para siempre. Así que este enfoque, esta forma, esta manera de vida que nosotros podemos llevar a cabo, que este salmo se cumple en nosotros, que nosotros no andemos en ninguno de los 3 pasos, ni en caminos de malos, ni en caminos de pecadores, vive el Señor, ni sentarse en silla de escarnecer a nadie, porque eso no debe ser, gloria al Señor, nuestro estilo de vida. Debe ser totalmente diferente a lo como el mundo se comporta, gloria al Señor. El mundo hace lo que ellos quieren porque no tienen control, no tienen temor de parte de Dios, pero nosotros como iglesia tenemos el temor de Dios en nuestro corazón y por eso nosotros evitamos todo ese tipo de cosas. Viva el Señor para siempre. Usted no ve, mi estimado amigo, mi hermano querido, usted no ve que muy poco cristiano se ve implicado en problemas. Usted lo ve, y más en el tiempo que estamos viviendo, que hay que ser muy prudente. Por eso David, el que escribió este salmo, allí veo un Señor para siempre, este hombre era muy prudente, este hombre era muy sabio en su palabra, este hombre no se entremetía en problemas, al menos que él opinara. En algún momento él iba a omitir algo, iba a hablar alguna palabra en el momento, pero si él miraba que no, él no decía nada para no ocasionar un problema más grande del que estaba. Eso es prudencia, eso es sabiduría. Gloria al Señor. Por eso este hombre, y el Señor para siempre, no es que el salmo, no se sabe quién lo haya escrito, si fue David o alguien allí, no dice quién, es un actor allí, anónimo, vio el Señor, pero quien haya sido, gloria al Señor, y todos los salmos, algo otro, la mayoría, fueron escritos por el rey David, el dulce cantor de la nación de Israel, gloria al Señor, pero es un hombre muy sabio, hombre muy prudente, muy sencillo en sus palabras, gloria al Señor, muy importante eso. Y podemos analizar eso, que eso es lo que nos lleva a nosotros al triunfo. Eso, el consejo de Dios nos edifica, el consejo de Dios nos lleva hacia arriba y hacia adelante. ¿Por qué hoy la gente vive fracasada? Hoy hay muchos consejeros sociales, consejeros familiares. Eso es muy importante. Hay distintas clases de consejerías y de consejos. Hay consejos de toda clase, para todo. Cuando usted tiene un problema, busca, dependiendo del problema que tenga, busca la persona que le aconseje. Gloria al Señor. Busca al psicólogo, busca al psiquiatra, dependiendo de la enfermedad. Dependiendo de la enfermedad se aplica el remedio. Dependiendo de la situación y al problema y a la magnitud del problema, se busca la persona indicada. Vive el Señor. Por eso es que nosotros, siempre que he visto a la doctora Polo allí en caso cerrado, siempre cuando hay una situación que se está moviendo, ella apela a alguien de acuerdo al tema que se esté moviendo, al problema que esté sucediendo allí. Entonces hay personas que están de acuerdo a capacitar para cada tipo de cosas, para allí dar una palabra, allí una respuesta a algo, de acuerdo a lo que se esté moviendo allí, vive el Señor. Dios tiene totalmente el consejo para toda persona, llámese como se llame, pero lo que pasa es que nosotros muchas veces no oímos el consejo, decimos que lo oímos, pero no, porque si lo oyéramos, lo practicáramos, hiciéramos conforme a la palabra de Dios.
pero hacemos todo lo opuesto, lo que Dios nos manda que hagamos, a veces no lo hacemos, vive el Señor. Y eso implica desobediencia, y eso es lo que este hombre aquí, este escritor de este salmo, fue todo lo opuesto a cómo se comportan muchas personas. Gloria al Señor. No anduvo en consejo de malo, él evitó todo eso. No, esta senda no me sirve. Esto es algo agnóstico, esto es algo perverso, algo negativo. Por ejemplo, con un consejo de malo que a usted sabe la juventud de hoy en día cómo está de pervertida, cómo está dañada, y como no encuentran en su casa, en sus padres, allí el Señor, el apoyo necesario, la confianza que debe tener ese hijo hacia ese padre. Entonces buscan allí consejeros en la calle, personas que le orienten, le guíen. Le haga y viene un consejero de aquellos y le dice, haga esto, tome esto otro, allí pruebe esto. Por ahí algunos dicen que pruebe esto para que se entone, para que cambie su vida, para que deje la tristeza, para que deje el problema. ¿Y qué le están dando allí? Un tabaco de marihuana, un pitillo de bazuco, vive el Señor. Le dan allí el crack, le dan cualquier... Allí eso vino porque ese joven en la casa no encuentra cómo, no hay cabida, no hay confianza, no hay nada de parte de ese padre, un padre seco, un padre que no le brinda cariño, no le brinda amor, no le da consejo de ninguna clase, está ocupado en su empresa, está ocupado con sus vacas, está ocupado allí en su corporación, no tiene tiempo para más nadie, llega cansado, se acuesta, el otro día en la mañana se levanta, el domingo sale, da su vuelta, allí en su Trailblazer, en su carro, por el pueblo y toda aquella cosa, pero no le da tiempo a ese hijo, a esa hija, y aunque le tenga buenos juguetes, le tenga una portátil, una lacto, lo que le tenga totalmente, pero ahí hay un vacío, ahí hay falta de algo, de esa figura como padre no está allí, y por eso ese joven se va a buscar allí en la calle y lo que consigue es droga, el tal ese consejero le consigue allí la droga, de pronto allí le pone un arma en la mano, tome esto, a usted lo van a respetar por esto, y ese muchacho como no tiene muchas veces, no se preocuparon por él, toma aquello y mira que es un buen consejo, mira que eso es bueno y eso que está llegándole a sus manos, eso es algo que no debe ser, pero como no hay algo que allí se le aconseja a tiempo, luego se va y empieza a hacer cosas indebidas. Lo ve uno metido en caminos malos, lo ve uno andando en camino de maligno, en camino, como dice aquí, que no anduvo en caminos de perversos, caminos de gente mala, vive el Señor, pero cuando no existe ese consejo, la gente se va por ese camino, vive el Señor. Podemos analizar y comprender que eso se está viendo hoy en día claramente en los hijos, vive el Señor. Hay muchos testimonios, hay muchos casos, muchas cosas que están sucediendo. Y esos padres hoy en día tienen allí con dolores de cabeza, se mantienen tristes, mantienen afligidos. ¿En qué momento viene una mala noticia a su casa? ¿Por qué cree usted que pasa eso? Porque no le están dando, no le dieron el consejo cuando debía dárselo. Ya son unos hombres ya allí como la anécdota de aquella madre que ese hijo agarraba las cosas allí, las cosas ajenas, se adueñaba de lo que no era de él y llegaba y todo lo iba tomando, fue agarrando de algo más mínimo hasta llevar algo grande a su casa y su madre no le decía nada. Allí le dejaba todo quieto allí hasta que un momento llega, ya está demasiado grande, ya no puede, ya la madre dice, por ahí que ese hombre dijo, mire, le muestra un árbol que era antes, era un árbol que se podía enderezar, vive el Señor, pero ahora en este momento busque la forma de enderezarlo, ya no se puede. Digo, así era yo en ese tiempo, gloria al Señor, me hubiesen podido enderezar cuando un consejo, una orientación me hubiese podido enderezar. Hoy en día está totalmente destruido, arruinado, vuelto nada, vive el Señor, torcido como ese árbol se hubiera podido enderezar a tiempo. Un consejo, el consejo de Dios endereza a tiempo la persona, gloria al Señor, y el consejo de Dios está presto para ayudarle a usted, vive el Señor para siempre, gloria a Dios. El consejo de Dios se da y usted lo toma, usted lo evalúa, usted lo escoge y es para edificación y para prosperarle su camino, para prosperarle su vida. Pero usted es el que tiene que tomar ese consejo para usted, vive el Señor. Y podemos analizar, vive el Señor para siempre. Viene a mi memoria en este momento, vive el Señor, como estamos hablando de consejo, el consejo de Dios que nos edifica, el consejo de Dios que nos bendice, el consejo de Dios que nos prospera, el consejo de Dios que nos hace, muchas veces nos da libertad y nos ayuda a ser libres de muchos problemas, vive el Señor. Gloria a Dios, viene a mi memoria una pequeña ilustración, una pequeña moraleja, vive el Señor para siempre. Una familia muy pobre, estaban ellos muy necesitados, ellos vivían de lo que los vecinos les regalaban a aquella parejita, vive el Señor. Este joven, en su debido momento, este joven habló con su compañera sentimental y allí él le dice a ella,
yo voy a hacer algo, yo voy a salir a buscar un mejor futuro, un mejor porvenir, yo me voy, y voy a trabajar, a laborar el tiempo que sea necesario para salir de abajo, como se habla siempre. Lo que te quiero pedir un favor, yo te quiero pedir algo, y el Señor para siempre, que en mi estadía por allá, en esa soledad, lo que yo quiero decirte a ti es que tú me prometas algo, que tú me seas fiel, porque yo te voy a ser fiel todo el tiempo que sea necesario estar por aquellos lugares, vi el Señor. Aquella mujer allí tomó aquella palabra, este hombre se va caminando, buscando dónde, quién lo ocupaba, quién lo contratara, vi el Señor, pero no encontraba el momento. Por ahí llegó a un granjero y llegó y el hombre miró las cualidades del joven y allí lo contrató para que trabajara allí en su granja, vi el Señor para siempre, en aquella hacienda. Y llegó el joven y le habla con el hacendado y le dice, y le expone sus condiciones. Y le dice que él va a trabajar hasta un tiempo que él considere necesario, vive el Señor, para salir hacia arriba, gloria al Señor. Y el hacendado le toma y dice, claro, eso está bien, vive el Señor para siempre. Y eso pasó el tiempo, él trabajó mucho tiempo, vive el Señor, pero una de las otras condiciones era que el dinero no se lo diera directamente a él, sino que se lo depositara a una cuenta en un banco para que cuando él fuera a salir allí, lo tuviera todo allí, vi el Señor. Pasó mucho tiempo, ese joven trabajó en esa hacienda mucho tiempo, trabajó demasiado tiempo allí, que él consideró que ya era necesario. Cuando ya miró de que era necesario, él llama al hacendado, al jefe, y le dice que él considera, que ya cree que con ese tiempo laborado en su hacienda ya es suficientemente para él pagar los gastos, para él tener allí la parte económica, la parte financiera, gloria al Señor, para salir como hablamos nosotros, salir de abajo, vive el Señor. Ya él consideraba eso. Y el hacendado dice, claro, yo no le pongo ningún problema. Si eso fue la condición, yo, en otras palabras, es un hombre de palabra, él no le colocaba condiciones, ya las condiciones él las dijo, y él le colocó las de él, vive el Señor. El hacendado le dice, te quiero decir también, dar una propuesta a ti, joven. Trabajó 20 años, y en los 20 años, pues, usted puede imaginar, vive el Señor, gloria a Dios, en 20 años, ¿cuánto no se ganó este joven allí? Muchos méritos y mucho dinero, gloria a Dios. Este hacendado le dice, te voy a dar una propuesta, ya era el último día, ya, vive el Señor, una propuesta, te doy lo de 20 años, el dinero ganado de 20 años te lo doy porque es tuyo, o te doy 3 consejos, pero si te doy los 3 consejos, igualmente te vas ahí, pero no te doy el dinero, vive el Señor. O si te doy el dinero, no te doy los 3 consejos y luego, de todas maneras te vas porque ya es el tiempo que tú consideras irte, vive el Señor. De todas maneras el hacendado le dice a este joven, de todas maneras yo se lo dejo para que lo piense, reflexiona. Y el joven pasa ese momento, se acuesta, se empieza a meditar en el dinero, los 20 años ganados que allí ha recaudado, o los 3 consejos, vive el Señor, 3 consejos. Él evaluaba, ¿sí? O los 3 consejos o el dinero, vive el Señor. La pregunta es, hermano, con usted, hermano, y con usted, amigo, ¿usted qué hubiera hecho usted? ¿Usted qué hubiera hecho? O toma el dinero o toma los 3 consejos. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano Edgar Rodríguez? ¿Qué hubiera hecho usted, hermano William Gómez? ¿Qué hubiera hecho usted, hermana Davis allí Sánchez? ¿Qué hubiera hecho usted, hermano Juan Contreras? ¿Qué hubiera hecho usted, hermanos, allí en diferentes partes del mundo? Hermanos en el África, hermanos en Estados Unidos, en Sudamérica, en diferentes lugares. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Qué hubiera hecho usted, amigo? ¿O usted recibe los 3 consejos o recibe lo de 20 años? Recuerde que este joven salió a trabajar para él una mejor vida, para dejar allí una herencia, para trabajar todo ese tiempo, para no trabajar más. Y ahora usted, allí pónganse a pensar, a usted, piense siempre para siempre, ¿a usted le sirven 3 consejos o le sirve la plata de 20 años? Vive el Señor, eso es. Para usted, hermano Darío Durán, hermana allí, para usted, hermana Clara Aguilar allí, vive el Señor, los 3 consejos
¿Los 3 consejos o el dinero de 20 años? ¿Qué prefiere? ¿Qué, usted en su caso, colocándose en los zapatos de ese joven, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué reacción? Al momento que, si yo me vine a trabajar, yo vine a trabajar en esta empresa, en esta industria, en esta fábrica, es para sacar a mi familia de abajo, para ayudarles. Ahora, ¿para qué me sirven a mí 3 consejos? Y 3 consejos a mí no me van a dar lo que tengo que llevar para mi casa, lo que tiene que ver con el mercado, con lo demás, con la ropa, el vestido de mis hijos. O sea, póngate a pensar y evalúa un momento, hermano, esa reflexión que se la estoy dándole a usted, hermanos, en diferentes partes de lugares del mundo, bien Señor. ¿Qué le sirven? ¿Para qué le sirven a usted 3 consejos allí? Y la plata no se la iba a dar, porque esa era la condición. Si le daba los 3 consejos, no le daba el dinero. Y si le daba el dinero, no le daba los 3 consejos. Ahora está en usted y en mí que nosotros elegíamos. Recuerda el tema. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Gloria al Señor. Consejo de Dios a nosotros nos edifica y nos establece y nos bendice y nos prospera. Y nos evita de muchísimos problemas. Vive el Señor. Este joven, el otro día en la mañana, gloria a Dios, el otro día en la mañana pensó y dijo, no, Octo, deme los 3 consejos. Mire la sabiduría de este joven y la inteligencia, y no se miraba allí ambición, pero él diría, cualquiera como nosotros pensábamos, yo me con 3 consejos a la casa, llego de mi esposa, 20 años, 3 consejos, y la comida, el estómago vacío, lo demás, allí vi el Señor, ¿qué vamos a nosotros a comer con 3 consejos? No podemos comprar, vamos al tendero, no nos van allí, hay una deuda que pagar, no vamos a pagar con 3 consejos, vive el Señor. No podemos pagar con 3 consejos, el recibo del agua, el recibo de la luz, no, vamos allí para siempre el Señor vive en el ar, y en otros lugares del mundo, allí no vamos a pagar los servicios, lo que es el telecable, lo que es el teléfono, lo que es la luz, el agua, los servicios, con 3 consejos, ¿usted qué puede pagar? Y usted trabajó 20 años, ¿y para qué entonces? Y la esposa al llegar allá, no, el patrón, el jefe, el hacendado me dio 3 consejos. Claro que él me puso a elegir, yo escogí 3 consejos. La esposa, si no hubiese sido sabia, allí de una vez lo despacha hacia atrás, vive el Señor. Se perdió todo 2 décadas trabajando allí para nada, vive el Señor. Cualquiera persona como nosotros, como yo lo conté hoy al hermano Luzardo, y él le iba relatando esta anécdota, esta moraleja, y él iba pensando en esa forma que estoy tratando de transmitirle a usted, vive el Señor, que usted lo tome, que usted lo agarre y que usted le saque mucho más de lo que Dios a mí me ha dado, a usted lo enriquezca y usted lo ponga por práctica. Yo también, bien Señor, y sea de bendición, hermanos y amigos, bien Cristo para siempre. El hombre, el hacendado, le dio 3 consejos. Y el primer consejo empieza, no te apartes por el camino que tú llevas, bien Señor. No dejes la senda, no dejes la vereda. Aunque sea el camino largo, no te apartes. Sigue caminando por el camino, aunque sea largo. Vive el Señor, no te apartes a la senda que parezca que es muy corto el tramo o la distancia. Vive el Señor. El joven allí empezó. El segundo consejo, vive el Señor para siempre. Nunca te vayas a precipitar y vayas a algo, te sientas tentado por la inquietud, por algo, y vayas a acercarte a algo donde no se te están llamando y vaya a resultar algo allí. Bien, el Señor, es el segundo consejo. El tercer consejo, el Señor, es no vayas a hacer un reclamo nunca, con odio, con rabia, con ira, porque le puedes embarrar, puedes cometer algo, y después que tú cometas algo, después no vale el arrepentimiento porque es demasiado tarde. Ahí le dieron 3 consejos al joven. Primer consejo, él sale de la hacienda, vive el Señor, él se va de la hacienda donde estaba trabajando, laborando, y él va a agarrar el camino, es largo, camino difícil, la distancia es fuerte, pero él emprende su marcha, vive el Señor. Él emprende su marcha, caminando, pero en ese transcurrir se consigue un mensajero, se consigue un caminante, se consigue un hombre en aquellos lugares. Le dice,
no hombre, este camino es muy largo, deja este camino y agarra este, toma esta senda, toma esta vereda, toma allí, es más cerca, vive el Señor. Él, por un momento, le oyó el consejo, el Señor oyó el consejo a ese amigo, a ese extraño, a ese forastero, sin saber quién era, y un momento se apartó del camino real, de la senda por donde tenía que caminar y seguir caminando, y deja el camino por un instante, pero inmediatamente recuerda el camino, recuerda que no te apartes del camino real, de la senda por el cual tú debes de andar, por el cual tú empezaste, por ahí es que debes seguir, vive el Señor. Él recordó inmediatamente y él volvió otra vez y se incorporó en el camino y siguió caminando. Allí vive el Señor para siempre. Se dio de cuenta que al final de ese camino, que era más corto, el tramo, el espacio, era más reducido según el amigo que le salió en el camino, que llegaba más rápido, resulta que a la final de ese camino era una emboscada. Allí hubiese fracasado completamente. Terminaba mal. El camino terminaba mal allí, vive el Señor. Pero este hombre se le vino a la mente el primer consejo. Y allí volvió otra vez. Y siguió el camino. Llegó allí a una posada. Este joven llegó allí a una posada porque era muy largo. Llegó a una posada allí, se oyó esa noche. Dice que como a las 1 o 2 de la mañana o más tarde, ya estaba casi aclarando, se oye un grito demasiado fuerte, un grito espeluznante, algo horroroso, algo feo sucedió, un grito muy horrible allí en esa posada esa noche, que prácticamente los pelos se le pueden colocar de punta a cualquier persona, un grito desgarrador. Y él iba, en ese instante, iba a ver hacia el pasillo, hacia la puerta, a ver qué era, pero inmediatamente vino el segundo consejo y se le dice que tenga cuidado con lo desconocido, tenga cuidado con lo que se esté moviéndose, no salga si no lo están llamando, tenga mucho cuidado, mire bien, observe, analice. Y luego él más bien prefirió y se quedó sentado, se quedó quieto allí con la curiosidad de pronto de salir a ver qué cosa era, a ver qué era lo que estaba sucediendo, a ver a quién estaban matando, a ver qué era lo que sucedía en el entorno, en el área, allí lo que estaba moviéndose, lo malo, y el Señor, lo que estaba sucediendo, pero él prefirió quedarse por el segundo consejo que tenía muy bien grabado en su mente, vio el Señor. El otro día cuando amanece, el dueño de la posada le pregunta al joven que si él no había escuchado un grito horroroso, una cosa fea, espantosa, aquello. Y él dice, sí, lo escuché. ¿Y usted no sintió curiosidad en salir hacia el pasillo, hacia la puerta, donde se oyó ese grito feo? No. Dijo, por un momento, pero no. Y el Señor dijo, usted es el único que ha estado en esta posada y ha salido vivo. Porque muchos han estado en esta posada y han sido muertos. Ese grito es el de mi hijo, que grita allí, vive el Señor para siempre, allí pesadillas de locura. Son gritos de locura, cosas horribles se transfiguran, es algo diabólico aquello, es algo satánico. Y usted es la única persona, vive el Señor, que durmió en esta posada y salió vivo, porque todos los que han ido, y así como de pronto usted se sintió tentado ir hacia la puerta y mirar qué cosa era lo que, el ruido, el grito horrible que pegaba ese joven, era que le daban ataques de locura y era insoportable. Y más de uno que iba por la curiosidad, ese ser llegaba y lo mataba, vive el Señor. Y se da cuenta, salió de esa posada y siguió su camino, vive el Señor. Cuando llegó cerca de su casa, miró a su esposa, a su compañera, claro, toda su silueta, la joven que en aquel tiempo y todo, pero la miró con alguien. Ella abrazaba a alguien, ella estaba con una persona, un hombre allí, y él con rabia, con ira, me fue infiel, me falló. Lo más que yo le dije, que no me fuera infiel, fue lo más que hizo. Sin embargo, él pensaba
allí con rabia, con ira, con odio, con una ira, una molestia. Era el pensar que le llegó fue quitarle la vida, matarlos a ambos, vive el Señor. Pero cuando él iba hacia adelante para proceder, inmediatamente se le vino el tercer consejo, vive el Señor. Ahí llegó el tercer consejo a este joven, gloria al Señor, que cuando hubiese un momento de esa forma, no hace un reclamo con odio, ni con resentimiento, ni con rabia, ni con ira, ni con molestia, porque puede cometer algo y después que cometa alguna situación, se puede arrepentir cuando ya no hay para qué. Puede haber arrepentimiento, pero ya no hay momento de cómo subsanar y enmendar aquello, el daño ocurrido, el daño cometido por dejarse llevar por la rabia, por el impulso o por reclamar cuando hay odio o molestia, ira o enojo en el corazón. Vive el Señor. Se recordó el consejo del hacendado del patrón. Vive el Señor. Todo pasó, se calmó, se controló todo. Allí el otro día en la mañana él pensó en la mente volver otra vez a su antiguo patrón, volverse. Estaba molesto, estaba rabioso, estaba incómodo, estaba dolido porque su esposa, su compañera sentimental, según él, lo había traicionado. Según él, le había sido infiel, vi el Señor. Y luego, el otro día en la mañana, vi el Señor, él sale del cuarto, ella lo abraza, lo besa, se siente muy contenta, muy alegre porque está su compañero en su casa, vi el Señor para siempre, pero él allí, en medio que le está abrazando y eso, está retirándola. Y él dijo, antes que me vaya, tengo que decirle que porque me falló, porque me fue infiel, y voy a regresar otra vez a la finca, allí el área de trabajo, vi el Señor para siempre. Él pensó todo eso, pero sin embargo quiso manifestárselo, quiso decírselo, pero de buenas palabras, de buena manera, gloria a Dios. Esa manera, cuando él está pensando eso y le está diciendo eso a ella lo mira a los ojos, suelta allí una risa y le dice a ella, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué te dices esa barbaridad, semejante cosa? Una cosa que, ¿por qué te llega ese pensamiento? Pero es cualquier persona, mi hermano y amigo, cualquier persona hubiese pensado lo mismo. Yo creo que usted hubiera pensado lo mismo. Vive el Señor. Esa situación no era fácil, pero lo que pasa es que había un consejo andando por encima de esa situación antes que llegara el problema. Eso es lo importante. El consejo de Dios llega primero y nos advierte y nos programa y nos controla. Ese es el consejo de Dios. Maravilloso el Señor. Podemos mirar allí, ella le empieza a hablar. Cuando tú te fuiste, y pasaron 2 décadas, 20 años. Cuando tú te fuiste, ella dice, yo quedé embarazada. Cuando tú te fuiste a hacer el trabajo, a buscar el dinero que nosotros necesitábamos, yo quedé embarazada. Y ese joven o ese hombre que tú viste ayer, que yo lo abrazaba y lo acariciaba allí, ese joven, que ya es un joven, ese joven es tu hijo. Porque cuando tú te fuiste yo quedé en estado de embarazo. Vive el Señor. Estaba recién embarazada y fueron 20 años que pasó. Vive el Señor. Otras palabras, Él es tu hijo. Vive el Señor para siempre. Y luego cuando se dio cuenta y cayó en cuenta ahí, recordó, realmente se reafirmó el tercer consejo del hacendado. Vive el Señor. Muy importante. Porque si no este hombre, este joven, que ya era una persona ya casi adulta, este hombre hubiese matado a la esposa y mata a ese hombre pensando que fue un amante, pensando que fue alguien que ella se buscó por el tiempo de soledad, como pasa con muchas mujeres. Mi esposo se fue y mete otro a la casa porque piensa que nunca va a volver y ahí vienen esos problemas, pero ella se guardó todo ese tiempo, ella se contuvo, se mantuvo, fue sabia. La mujer sabia edifica su casa, una mujer sabia edifica la casa. Bien, el Señor, con las mujeres sabias está tratando el Señor en este momento. Ella edifica allí, vive el Señor para siempre. Esta mujer fue sabia, esta mujer se mantuvo, se guardó todo aquello. Pero si ese consejo no llega a tiempo, mi estimado amigo, querido hermano, bendito sea Dios, y vecino y amigo, ese hombre comete una atrocidad, comete un crimen, mata a 2 personas pensando, uno, se le mete ese espíritu de venganza, mátala, porque ella tuvo la culpa. Y él, por acercarse a ella. Después que hubiese cometido el delito, viene un arrepentimiento. Se da cuenta que esa esposa, esa compañera, nunca le fue infiel.
se da cuenta que el joven, que ya era un joven, muerto allí a tiro o a peinillazos o acuchillado con arma blanca, el joven muerto allí, ya no había manera como revivirlo. El joven muerto era su hijo, que había quedado esa mujer embarazada en ese tiempo. Si se da cuenta el consejo, cómo es tan importante los consejos cuando vienen de parte de Dios. Y este hacendado podemos representarlo como a Dios, que Dios es el que nos da a nosotros los mejores consejos, que nos ayudan para el bien, para el beneficio, para el progreso, para ser mejores, para no fracasar, para no ir a cometer un problema y después tener que arrepentirse en una cárcel. Si este hombre mata a esa mujer y mata a ese hombre pensando que era el que esa mujer había buscado para compañero sentimental, no cayendo en cuenta, hubiese matado a su propio hijo. Vive el Señor, pero y se hubiese arrepentido, pero ese arrepentimiento no le fuera valido de nada. Pero estaba el consejo por encima de esa situación. Primero el consejo, ahí estaba. Vive el Señor para siempre. Primero el consejo y luego allí pudo todo calmar, todo pudo allí confeccionar, todo pudo allí tener tranquilidad al hombre y tener tranquilidad y poder mirar las cosas del punto de vista del primer consejo, el segundo y el tercero. Luego, y el Señor para siempre, ahí le dieron 3 panes, 2 para que se comiera en el camino, gloria al Señor, y el tercero para que se lo comiera con su esposa. Y él el otro día, cuando se dé cuenta que era su hijo, lo abrazó, le pidió perdón, vive el Señor, abrazó a su esposa, cariño, amor, afecto, y el Señor no había en su corazón, no había nada, era su hijo, vive el Señor para siempre. Sacó allí el tercer pan, lo colocó en la mesa, colocó el cuchillo encima del pan, cortó el pan para darle a su esposa, a su hijo y el de él, y el Señor, cuando él abrió el pan, lo abrió en 2 allí. Mira que adentro del pan venía todo el dinero recaudado de hacían 20 años de trabajo. Vive el Señor. O sea que este hacendado probó a este joven, como también te prueba a ti. Tú que te vas a conectar después, que no te has conectado ahorita, pero te vas a conectar después. Ese hacendado, vive el Señor, probó a este joven. Este joven fue probado y este hacendado, como miró, no miró a este joven una ambición, no miró a este joven una mala intención, no miró a este joven como el joven que estamos aquí hablando, como el de registro bíblico del Salmo capítulo 1, verso 1, miró prácticamente una inocencia, miró allí una ternura, miró una persona diferente. Él, en base de que le recibió los 3 consejos, vive el Señor, y no recibió la plata, porque ese era el acuerdo, el convenio. Si le daba los 3 consejos, el dinero se quedaba con él, porque ese era el convenio. Pero este hacendado, al mirar, vive el Señor, que no le recibió el dinero, sino los 3 consejos, gloria al Señor, es lo que Dios quiere. Y allí cuando este hombre abrió el pan y miró los dólares, miró muchos dólares, allí lo recaudado de 20 años de trabajo. Allí tenía prácticamente su herencia, su fortuna, tenía allí todo su dinero, todo su esfuerzo, todo su sacrificio, todo allí su entrega, porque trabajaba de lunes a lunes, sin descanso, sin parar, porque él quería salir de abajo, no que lo estuvieran manteniendo, no que le estuvieran allí regalando las cosas. Él se prometió a él mismo, le prometió a su compañera, con la ayuda primeramente de Dios, salir de esa condición, de más bien para poder ayudar a otras personas. Este hombre se ve un hombre de la historia, de la anécdota, de la moraleja. Vive el Señor, nos da a nosotros un ejemplo. Nosotros nos vamos, como les dijo el hermano Luzardo, nosotros nos vamos es por el dinero. ¿Para qué me decir a mí 3 consejos? Yo con 3 consejos no compro nada. Con 3 consejos no voy a comprar la bombona de gas. Con 3 consejos no voy a pagarte de cable. Con 3 consejos no me vaya a suspender la deuda. Yo tengo que pagar, ellos me cortan el recibo. Allí me van a pasar una factura y allí me va a cortar el recibo, me va a pasar el recibo de luz y me va a cortar la luz, el agua. Con 3 consejos no me va allí el que está pagando el carro, el que está pagando la moto, vive el Señor para siempre, no le va a dejar quieto, siempre va a tener que pagarle con el dinero. Que cualquiera persona, como cualquiera de nosotros,
humanamente hablando, hubiésemos pensado contrariamente, distinto, diferente a este joven, mire el Señor. Eso nos habla que este joven debe representarnos y debemos tomar ese modelo, tomar esa forma, bien Señor, para siempre, para que nos vaya bien en la vida. El único que nos puede aconsejar realmente. Hay muchos consejeros, hay mucha gente que quiere, algunos quieren el bien para usted, para su hogar. ¿Cuántos hombres aconsejan a su esposa? Déjelo, no le aguante más, no sea masoquista, mire cómo le pega, mire cómo la golpea, usted sigue allí, déjelo, bien el Señor, tiene 4 hijos, ya tiene nietos y pensando en separarse, porque hay un consejero o una consejera, vive el Señor, gratuita, no le cobra nada. ¿Por qué le va a cobrar? ¿Qué le va a estar cobrando? Si le logra destruir el hogar, ¿qué más cobro? ¿Qué más cobro que eso? ¿Qué más pago que eso? Con eso está pagando, requete pagando. Le acabó el hogar. Un mal consejo puede llevar a una persona a la perdición. Un mal consejo puede separar una familia, completamente desintegrarla. Un mal consejo puede separar la pareja si tenga 30 y 40 y 50 años. Alguien que le aconseje mal, alguien que le oriente mal, vive el Señor. Esa persona puede terminar en un fracaso, porque de eso está lleno el mundo, de gente mala, vive el Señor, gente que aconseja para el mal, no para el bien. Y a usted no le debe importar tanto es lo que el hombre piense de usted, vive el Señor, ni lo que usted mismo piense de usted mismo. A usted debe importarle es lo que Dios piense de usted. Lo que la gente diga de usted, lo tenga usted sin cuidado, vive el Señor, siempre y cuando lo que diga la gente sea mentira y no sea verdad. Usted como cristiano, lógico, gloria al Señor. Si a alguien del mundo a usted lo está diciéndole algo y usted está en eso que está diciendo esa persona, más bien corríjase y corrijámonos, vive el Señor, para que seamos buenos moderadores, para que la gente empiece a buscar a Dios a través de nosotros y con el consejo de Dios podamos llegar y el consejo sea oído, porque mejor, como dice la gente, hay muchas personas que dicen, mejor es un buen consejo que 1000 palabras. Mejor es un buen consejo que 1000 predicaciones. ¿Por qué? Porque hay predicadores y hay consejeros y hay palabra, pero lo que se hace, entonces el consejo viene distorsionado. Oyen al consejero,